Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente al canal Algo Muy Bueno. En esta ocasión hablaremos de algo muy especial sobre la historia de Chile. Mi padre, Rodolfo Acevedo, quien fue historiador, profesor, licenciado en historia, le encantaba relacionar la iglesia con la historia de nuestro país y descubrió varias cosas interesantes sobre personajes chilenos que tuvieron relación, dieron su opinión sobre la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Dentro de estos personajes encontramos a Benjamín Vicuña Maquena, a Alguna T. Phillips, pero en esta ocasión nos vamos a centrar en un personaje que se llama Pedro del Río Zañartu, el cual mi padre hace muchos años atrás hizo un ensayo, un escrito sobre él, sobre cuando él visitó el lago Salado y tuvo contacto directo con un profeta. Así es, un profeta, John Taylor. El ensayo de mi padre decide lo siguiente: Don Pedro del Río Zañartu, 1840 a 1918. Fue el primer chileno de quien tengamos registro que visitó la ciudad de Salt Lake City en el estado de Utah, en los Estados Unidos en el siglo XIX, siendo un destacado penquista o habitante de la ciudad de Concepción del siglo XIX y principios del siglo XX. Don Pedro del Río Zañartu nació en la ciudad de Concepción el 1 de agosto de 1840, en el hogar de don Pedro José del Río y Cruz y doña Francisca Zañartu y Trujillo, padres de ascendencia vasca y extremeña, heredando por la línea materna la encomienda de un día le perteneciera a don Pedro de Valdivia, llamada Hualpén, cuyo significado es veo alrededor. La segunda mitad del fondo Hualpén, que comprende lo que se conoce como Hualpencillo y Hualpén Alto, dentro del cual se halla el parque, fue heredada por doña Francisca Zañartu Trujillo, la madre del filántropo. Dueño del fondo de Hualpén, que guarda el actual museo que legará a la ciudad de Concepción un año antes de su muerte en 1917, se ha señalado que el supremo acto de filantropía que ha mantenido vivo el recuerdo del vecino ilustre que fue don Pedro del Río Zañartu consistió en la donación a la ciudad del fondo Hualpén en toda su extensión, cuando sus bosques, cerros, casas y todo lo que contiene, con el propósito de perpetuar el nombre de su padre y el suyo propio. En su testamento definitivo, otorgado el 8 de noviembre de 1917, don Pedro del Río lega su fondo de Hualpén a la ciudad de Concepción. Poseo desde hace muchos años el fondo Hualpén en el departamento de Talcahuano, que en parte heredé de mi madre, doña Francisca Zañartu Trujillo, y que casi desde la conquista ha permanecido a mis familias Santa María, Zañartu y del Río, por su situación a orillas del mar en la desembocadura misma del Biobío, por su terreno accidentado, sembrado de bosques naturales, en uno de los paisajes más pintorescos del mundo y sin duda alguna el más bello de los alrededores de Concepción. Allí resido desde hace largos años, allí he pasado mis días más felices y soportado los mayores desgracias de la vida. Me ligan tantos recuerdos a este fondo que quiero que sus campos, las casas donde he vivido tantos años y todo lo que contiene homenajes, pintura, museo, colecciones de monedas, continúen siempre proporcionando estos ratos de placer a los visitantes y sean con el tiempo el paseo favorito de la ciudad de Concepción. Llegó pues a la ciudad de Concepción, o sea, la entidad jurídica que la representa mi fondo Hualpén, con sus bosques, cerros, casas y todo lo que contiene, y para perpetuar el nombre de mi padre y el mío propio, se llamará desde mi muerte Parque Pedro del Río Zañartu. Mucho tenía del río don Pedro en la dulzura y claridad de su mirada, en su talante de gran señor, pero en la resolución y energía de su carácter, sostiene Oliver Schneider, resuma los Zañartu. Así, al explicar algún gesto brusco de su parte, solía repetir su consabida frase: y entonces se me salió lo Zañartu pero de la madre también heredó la fe, su piedad católica, poco practicante según se declaraba. Su padre había sido un gran patriota que había participado en el sitio de Chillán y durante la Reconquista Española había sido hecho prisionero, siendo liberado en 1817 por las fuerzas patriotas, tras haber pasado gran parte de su cautiverio en las Islas Quiriquina. De la infancia de don Pedro fueron testigos los bosques de Hualpén, que aprendió a amar intensamente, y a las calles de Concepción, de mediados del siglo XIX. Crióse en Lozano, Niño Bajo, los selváticos pataguales de Hualpén,
a orilla del majestuoso Biobío, que así riega la planta de erguidos robles como nutre la vitalidad de quienes sus aguas beben de altos pensamientos y empinadas voluntables. Escribía en su particular estilo don Benjamín Vicuña Maquena, prolongando las primeras crónicas de viaje de don Pedro del Río. En su infancia y su juventud estudió en Concepción y Valparaíso. Así, un día de 1850 abandona los bosques de Hualpén, con un sinnúmero de recomendaciones dada su corta edad, e ingresa al colegio educacionista inglés de Goldfinch y Bloom, donde se forjaron, al decir de Oliver Schneider, gran parte de las generaciones porteñas del siglo XIX. Sobre aquellos años en Valparaíso, cuenta Vicuña Maquena, en el prólogo tantas veces citado, sus condiscípulos le recuerdan más como un gladiador que como un camarada, siempre el primero a acometer, pero siempre generoso, franco, leal, impetuoso hasta la temeridad, y por lo mismo sensible al dolor o a la miseria ajena, y pronto a remediarla. Por otro lado, su sensibilidad artística lo volcó en la pintura, siendo un alumno del pintor Somerskell en Valparaíso. La mala salud de su padre y su posterior muerte le llevaron de regreso a su natal Concepción, donde inició su exitosa actividad profesional en los ámbitos agrícola, comercial e industrial, actividad que lo convertía en un empresario y progresista, en áreas tan diversas como la explotación agrícola, la instalación de saladurías, flotillas de naves mercantes, empresas de caza de ballenas, refinerías, expendedora de cereales, cría de ganado, viñedos, propiedades, etc. Sin embargo, en medio de esta actividad se produce una tragedia en la vida de don Pedro del Río Señartu, en la muerte de su esposa, doña Ana Rosa Serrano, y la de sus dos hijos en forma casi simultánea, tragedia que lo llevaría a recorrer los 5 continentes en busca de consuelo, entre los años 1880 y 1882. Del matrimonio del Río Serrano habrían de nacer 2 hijos, Ana Rosa, el 7 de marzo de 1876, y Pedro, 2 años después. Pocos años duraría la felicidad de la joven pareja. La difteria que asolaba en la zona en aquellos días dio muerte en forma simultánea a la esposa y a los 2 herederos del señor de Hualpén. 11, 18, 19 y 20 de febrero de 1880 fueron muriendo uno tras otro. Doña Ana Rosa y su hija homónima y Pedro, la tradición penquista cuenta que mientras llevaba uno al cementerio, el otro fallecía en su hogar. Un apunte biográfico redactó pocos años después relata así la tragedia. Arreglados sus negocios, quiso Pedro del Río procurar en su angelical esposa, constante compañera de sus inquietudes, y sus 2 preciosos hijos, delicias de ese hogar, algunos días de distracción y de descanso en medio de los suyos, y a este efecto la trasladó en los primeros días de febrero de 1880 a Talcahuano, donde a la sazón se encontraba su señora madre, doña Francisca Señartu del Río. Y allí, en aquellas horas concedidas por la primera vez hablando reposo, sobrevino la horrible catástrofe que en el tiempo de su consumación humedeció todos los ojos y conmovió los corazones que viven dentro del hogar y para el hogar. Una mañana, en pocas horas, su hermosa compañera, en toda la plenitud de la vida y de felicidad, sintióse atacada de mortal congoja, y así sus 2 tiernos hijos voló al cielo. Impactado por la inesperada tragedia, don Pedro cae en profunda depresión que lo lleva al borde del suicidio. En la casona vacía y silenciosa, cada rincón le recuerda a su familia perdida. Buscando mitigar su infinita pena y para no enloquecer, se lanza a recorrer el mundo por primera vez. Sintiendo su propio suelo como estrecho a su dolor punzante y perenne, viudo de toda humana dicha, tomada en Valparaíso el 7 de julio de 1880, el primer vapor que zarpaba en dirección al norte. Buscando algún alivio para su pena infinita, emprendió el benefactor su primer viaje. El 7 de julio de 1880, acompañado de Emiliano Fuentes Río, joven abogado y sobrino suyo, a bordo del Coquimbo, dejaba Rada de Valparaíso para dirigirse rumbo al norte. Viaje que lo llevaría a visitar la ciudad mormona del lago Salado en medio del oeste americano y de las montañas rocosas. Tras recorrer la costa chilena hasta Arica, a donde llevaba algunos días después de la toma del Morro, debe volver al sur. En Arica, el capitán del vapor, habiéndome repetido por la 100ª vez que los peruanos nos sacarían de a bordo en Chimbote y rehusándonos el pedido de armar 12 hombres de la tripulación con rifles que tenía para hacernos fuertes, resolvimos volver a tomar la vía del estrecho. Así, muy luego lo encontramos en los canales del sur, describiéndonos el hermoso y agreste paisaje que se abre ante tus ojos,
Punta Arenas cuenta como 1000 habitantes, entre estos bastantes extranjeros, los fueguinos en tanto de 10.000. Después de conocer Montevideo, los penquistas se dirigen a la capital argentina. Mientras su sobrino descansa, don Pedro, infatigable, realiza algunas excursiones al interior, tras lo cual se dirigen al Brasil. Una vez allí, recorren Petrópolis, Pernambuco y Río de Janeiro, maravillándose con la riqueza y variedad de la flora y fauna tropical que veía por primera vez. Luego de navegar por el Amazonas, aborda un vapor hacia la Martinica acompañado siempre por su sobrino Emiliano. Octubre lo sorprende entrando a la bahía de Nueva York, tras una navegación que el calor hiciese larga y penosa en la metrópolis de la costa. Tiene ocasión de admirar el rápido progreso de la joven república, que le provoca elogios, comentarios. Desde ahí continúa el viaje por la costa. Filadelfia, Baltimore, Washington y Boston desfilan raudo ante sus ojos, junto a un sinnúmero de localidades más pequeñas. Con el otoño boreal se dirige al Canadá. Allí conoce Montreal, Toronto y otras ciudades situadas a orillas del lago Ontario, para luego retomar a los Estados Unidos por la vía del Niágara, donde llega en coche. Buffalo, Chicago y hacia el sur por las Rocallosas, hasta su destino último de Norteamérica, California. La noche fue espléndida, todo nevado, el tren era despaciado, la luna brillantísima. Yo no pude dormir y acostado por la vidriera veo una inmensidad nevada que me parecía un sudario. A veces trepábamos cordilleras pasando profundas quebradas y correntosos arroyos. Pedro del Río Señartu señaló: para llegar allá debe atravesar brevemente el medio oeste, Omaha, San Luis y Kansas City. Van quedando rápidamente atrás, a bordo del ferrocarril que ya entonces unía ambas costas del país del norte. En su última ciudad escribía: los bichos de todas las clases y formas no me dejaron pegar los ojos, principalmente lo de la cabeza negra, que llegaban en cada momento borrachos como cuero, cantando, bailando o llorando. Pero, ¿qué otra cosa se puede esperar si ya estamos entre los rocks del Far West? Desde allí se dirigió a Salt Lake City, capital del territorio de Utah, no incorporando aún la Unión, sede del estado mormón, que tenía un gran interés en conocer. Una vez allí describe con detalle la arquitectura mormona, así como su origen y sus doctrinas, asiste a sus ceremonias y habla con los fieles. Por entonces y hasta 1890 practicaban esto la poligamia, lo cual despierta como tantas cosas la curiosidad del filántropo. Pero nada lo detiene por mucho tiempo y pronto vuelve a emprender la marcha hacia Reno, Sacramento y finalmente California. De esta manera, don Pedro del Río contempla la región que años atrás, y mientras duró la fiebre del oro, fue el principal destino de su actividad exportadora. Pero detengámonos ahora en su breve paso en Salt Lake City y conozcamos sus interesantes comentarios que cobran especial relevancia. Ahora, recientemente, se ha anunciado la construcción de un templo mormón en la ciudad natal de don Pedro del Río Señartu. Cabe recalcar un espacio acá, mis queridos oyentes, televidentes. En este tiempo, cuando mi padre lo hizo, cuando se anunció el templo de Concepción, en el año 2009. Bueno, volviendo, retomamos la lectura. Don Pedro del Río señala lo siguiente: después de una noche bien fría, arribamos a las 9 de la mañana a Ogden, hallándome en algunas horas más tardes en la sagrada ciudad de los mormones, Salt Lake City, o la ciudad del Gran Lago Salado. La ciudad de Ogden había recibido su nombre de un trapper llamado Peter Skin Ogden, llegando a convertirse en la ciudad más grande del condado de Weber. Originalmente, otro fur trapper de nombre Mills Goodyear había establecido el fuerte Buenaventura de 1856. En el lugar que hoy día ocupa la ciudad de Ogden, siendo esta ciudad el primer permanent settlement por personas en descendencia europea en la región, que hoy día se conoce como Utah en los Estados Unidos de Norteamérica. El original fuerte Buenaventura se encontraba ubicado a 1 milla al oeste de donde actualmente se ubica el centro de Ogden. Señartu señala: desde el comienzo los líderes mormones vieron el Valle del Lago Salado solo como el punto de establecimiento inicial de la gran cuenca. Una vez que en Bridgehead hubo sido establecido allí, la colonización de cada parte habitable de la región comenzaría. Durante el primer invierno en el valle, ellos decidieron gastar casi $2,000 de la paga del batallón mormón para comprar el único Central Banco en la región. El trapper Miles Goodyear, quien reclamó la propiedad de grandes proporciones del Valle Weber,
el actual lugar de Ogden, Utah. En noviembre de 1847, el fuerte Buenaventura fue comprado por los Mormon Settlers en $1,950. El settlement fue entonces llamado Brownsville, pero fue después llamado Ogden por un líder de la brigada de la Hudson Bay Company, Peter Skid Ogden, quien había trapped en el Weber Valley. Había sido el sitio original del fuerte Buenaventura en el condado de Weber. Rodolfo Acevedo indica lo siguiente: tras la huella de Don Pedro Señartu en el estado de Utah. En 1986 tuve la oportunidad y bendición de viajar por primera vez a la ciudad de Salt Lake City en el estado de Utah. El viaje fue largo, toda la noche mientras una pantalla iba señalizando los lugares por donde el avión iba pasando en esos momentos, de repente me quedaba dormido y al despertar volvía a presenciar la ruta que nos acercaba cada vez más a los Estados Unidos de Norteamérica. Veíamos rayos en medio de la noche más abajo de nosotros y lo que parecía ser luces de barcos en medio del inmenso océano. Arribamos al amanecer a la ciudad de Miami y allí estuvimos algunas horas esperando la conexión que nos llevaría a Salt Lake City. Como teníamos tanto tiempo, aprovechamos de salir del aeropuerto y visitar algunas partes de la hermosa ciudad que había sido nuestra parte y puerta de entrada en los Estados Unidos. Fue impresionante para mí ver gente de las más diversas nacionalidades caminando por el inmenso aeropuerto, todas ellas diferentes destinos y muchos de ellas, tal como nosotros, llegando por primera vez en su vida a los Estados Unidos. El vuelo de Miami a Salt Lake City, con escala en Atlanta, fue largo y bajo las alas de nuestro avión se dibujaban los paisajes norteamericanos con sus ríos, montañas, valles y soledades desérticas. Todos los imponentes paisajes, todas las bellezas de la naturaleza norteamericana estaban bajo nuestros pies y nosotros mirábamos asombrados desde la ventanilla del avión. Era como un milagro estar allí, en medio de los cielos y tan lejos de Chile. De pronto el territorio se volvía árido y pedregoso mientras mirabas desde la ventanilla del avión con altas montañas. Ya nos estábamos acercando a la ciudad del Gran Lago Salado, la ciudad edificada por la fe de los pioneros, la ciudad sede de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, o Iglesia Mormona como comúnmente se les conocía en Chile. Desde su historia hay mucho que decir, pero mientras tanto son las montañas rocosas las que me hablan y me hacen recordar lo aprendido de los primeros misioneros mormones que nos enseñaron en el puerto de San Antonio en 1968, a saber los elders Robert Chalock y Stephen Cherry, ambos de California. Son las mismas montañas por donde pasaron los pioneros con sus carretas y sus carros de mano, las mismas que me sorprenden e inspiran mientras las contemplo desde las alturas. Recuerdo que arribamos al lago Salado al atardecer del día 30 de septiembre y de allí en el aeropuerto de Salt Lake City nos esperaba Dorothy White de Murdoch Travel y el presidente Strong y su esposa, quienes recientemente habían terminado su misión en Chile presidiendo el Templo de Santiago. Nuestro arribo a Salt Lake City por primera vez con el paso de los años se ha convertido para mí en un momento mágico. Esa tarde, después de saludar y abrazar a nuestros amigos que estaban en el aeropuerto, nos fuimos con Dorothy a su hogar en Bountiful, un hermoso lugar en el norte de la ciudad de Salt Lake, quedando de acuerdo con el presidente y la hermana Strong de compartir un día con ellos en su hogar. Era como un sueño cumplido cuando viajamos desde el aeropuerto hasta la casa de Dorothy, mirando las amplias calles, escuchando música country en la radio del auto, observando los edificios y las casas que para mi impresión aún conservaban algo del estilo de los pueblos del oeste antiguo en su trazado y en su forma. Estábamos en Salt Lake City y nuestra presencia allí se manifestaba en alegría y agradecimiento y el fuerte deseo de compartir esa bella y nueva experiencia con nuestra querida familia que había quedado en Chile. A la mañana siguiente de nuestro arribo visitamos las oficinas de Murdoch Travel, la agencia de viajes que atendía los viajes de los misioneros y de las autoridades por aquellos días. Allí nos encontramos con nuestro hermano Conrad H. Burgoyne, quien nos manifestó su aprecio y amor hacia nuestra familia de una manera muy especial. De aquellos días, Murdoch Travel recuerdo también a Dennis Macbeth y sus móviles de aviones hechos de latas de bebidas que fueron toda una novedad para mí y que los adornaba en su oficina. Fue tal la impresión de esas latas de bebida de colores fuertes que traje algunas de ellas a nuestros hijos para que la usaran como portalápices. También recuerdo a Jimmy Dufala. En nuestro segundo día en Lago Salado visitamos la manzana del templo y recorrimos algunas calles de la ciudad, especialmente en la de su casco histórico.
En esta foto está The Brigham Young Monument, Meridian Maker del Gran Lago Salado. En la intersección de Main Street y South Temple fue puesta una placa en 1847 para definir los límites de la manzana del templo. La placa también sirve como el punto originario para el sistema de numeración de las calles de Salt Lake City. La ciudad de Salt Lake City había sido fundada el 24 de julio de 1847 por un grupo de pioneros mormones. Mormones se llaman los miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días por el Libro de Mormón. Los pioneros, guiados por Brigham Young, fueron los primeros habitantes, no indios, en establecerse permanentemente en el Valle del Lago Salado. El grupo fundador se componía de 148 personas, incluyendo a 143 hombres, 3 mujeres y 2 niños. Los mormones vinieron en el valle en busca de una región donde pudieran practicar su religión libre de interferencia exterior. Cuando Brigham Young vio por primera vez el valle, él declaró: "Este es el lugar". Un autor chileno, don Arturo Aldunate Philip, magistralmente dejó registrado en una de sus obras este momento histórico que marcó un hito importante para la historia de los santos de los últimos días. "This is the place", había dicho hace cerca de 100 años Brigham Young, al asomarse desde lo alto de las colinas que cerraban el Emigration Canyon y a cuyas faldas se extendía el valle de Salt Lake. Sí, allí reconstruían sus vidas, y en ese fértil valle, junto al espejo de plata del Gran Lago, las columnas cansadas hicieron alto definitivo. Eran los mormones, los más audaces de los pioneros que, deseosos de crear su mundo nuevo, de mantener el culto libre de sus creencias, de arrancar la tierra, los materiales para construir sus hogares, habían dejado desierta ya muy lejos el otro lado del Mississippi, su primera ciudad, Nauvoo, en busca de una aventura fantástica. Más de 500 carretas con toda la vida del grupo humano, mujeres, niños y ancianos, con todo el mundo que habían formado a su alrededor, animales, utensilios, armas y herramientas, se internaron en los campos de Iowa, cruzando el Missouri, a través de zonas salvajes y desiertas, hostigados por la amenaza permanente de los indios que no querrían intrusos en sus territorios. La guerra, las enfermedades, las privaciones, los interminables esfuerzos habían despedazado a la caravana, pero sí lograron disminuir en un ápice la fuerza espiritual que los guiaba. Muchos habían quedado en el camino, especialmente los hombres habían jalonado la ruta con sus cadáveres, pero ahí estaban por fin frente a un nuevo mundo para construir. Algunos días después de su arribo, los pioneros trazaron planes para la ciudad del Gran Lago Salado, llamada así a causa de un lago interior de sal que dominaba el desierto hacia el oeste, fuera del centro de la ciudad, de la actual manzana del templo. Manzana de 10 acres y separadas por calles de 132 pies de ancho, lo bastante anchas como para que una yunta de 4 bueyes y un carro cubierto pudieran girar. La promesa de suficientes cosechas para 1848 trajo más emigrantes al valle, pero una tardía helada, una sequía y una plaga de langostas casi destruyeron las cosechas. Bandas de gaviotas consumieron las langostas y una gran parte de la cosecha fue salvada como para permitir que los colonos sobrevivieran al invierno de 1848. En agradecimiento a la gaviota, fue designada posteriormente como el pájaro oficial del estado y un monumento a ella se alza en la manzana del templo justo al frente del Assembly Hall. Muchos de los pioneros eran conversos europeos al mormonismo. Durante la década que siguió, ellos trajeron su cultura, idiomas y destrezas para convertir a Salt Lake City en el centro cosmopolita. Cuando los mormones llegaron por primera vez al valle, la región era parte de México. Un tratado firmado en 1848 la cedió a los Estados Unidos y en 1850 el estado de Deseret llegó a ser el territorio de Utah. Deseret significa abeja obrera, un símbolo de industriosidad. Utah fue llamado así por la tribu de los indios Utes, que habitaba en esa región montañosa. La construcción del templo mormón fue comenzada en 1853, pero la piedra angular de esta magnífica estructura no fue puesta en su lugar sino hasta 1892. La construcción fue interrumpida en 1857 cuando las tropas federales marcharon hasta el valle en la guerra de Utah. El templo fue construido con bloques de granito, hasta que un ramal de la línea de ferrocarril fue llevada hasta el cañón de Cottonwood. Fueron transportados individualmente por buey y carromatos desde el cañón hasta el sitio de la construcción. La fiebre del oro en California lleva migrantes por la ciudad del Gran Lago Salado.
Soldados fueron estacionados aquí en los años 1850 y durante la Guerra Civil. El comercio con estas estadías trajo a los mormones un grado de prosperidad, aun cuando la agricultura continuó siendo el pilar principal. En 1869 el ferrocarril transcontinental fue terminado por el driving del Golden Spike en Promontory, Summit, cerca de Ogden, unas 40 millas al norte de Salt Lake City. Utah quedó así conectado con el este y el oeste. Mucha gente viajó por ferrocarril para ver la ciudad de Los Santos. Desde los años 1860 hasta los años 1920, cientos de minas de cobre y plata fueron abiertas en los cañones cercanos, incluyendo Bingham Canyon. Gigantescas fundiciones fueron posteriormente construidas para refinar el mineral. Algunos de los dueños de las minas construyeron grandes y elegantes casas, conocidas una vez más como también en la calle Brigham. La siguiente es la descripción que hizo del Pedro del Río, de la ciudad del Lago Salado y sus alrededores. La ciudad del Lago Salado, capital del territorio de Utah, se encuentra admirablemente situada en medio de un grande y ferecísimo valle, teniendo el gran lago a corta distancia y rodeada a lo lejos y por todos lados de altas cordilleras y picos coronados de perpetua nieve. Las calles son hermosísimas, de 45 metros de ancho y las veredas de 10, bordeadas de repletas acequias de agua que riegan frondosos árboles. Cada manzana tiene cerca de 2 cuadras, de manera que los sitios son dobles con jardines, arboledas y hortalizas, por lo que en conjunto más parecen casas quintas. Se divide en numerosos distritos, habiendo en cada uno de ellos una espaciosa plaza. Las casas son buenas, aseadas y de un piso generalmente con varias puertas o entradas en las diversas esposas con sus familias. En un costado de la ciudad se hallan 2 extensiones grandes de terreno amurallado y en la calle que medía entre la entrada una enorme águila de piedra con alas desplegadas, como protegiendo a los hijos del desierto en sus novísimas doctrinas. La posición geográfica del lago Salado es similar a la de Santiago de Chile, con sus montañas nevadas y el valle a sus pies. La fotografía incluida en el libro que relata los viajes de don Pedro Señartu y que fuera publicado en 1902 es un fiel reflejo de lo expresado. Esta es la imagen que representa la ciudad del Lago Salado en esos años. Don Pedro del Río, en sus memorias de viaje, nos habla también de bodegas y depósitos de granos, que son un fiel reflejo de la laboriosidad de los santos, que ya guardan en ellos reservas alimenticias para tiempos de escasez y para ir en socorro de los más necesitados, y también de la fidelidad en el pago de los diezmos, un principio con promesa que encontramos reflejados en las escrituras antiguas. En uno de estos terrenos están las bodegas y depósitos de granos, donde guardan el 10% de los productos que los fieles pagan a la iglesia, y aunque esto es voluntario, lo entregan casi todos, dice Señartu. El almacén de grano en la iglesia Santo de los Últimos Días fue inaugurado por el presidente Brigham Young en 1876. Fue dado como una especial misión a las mujeres de la iglesia. Por varios años los hermanos habían sido aconsejados para ahorrar y almacenar grano en los días de necesidad. Se les había dicho a ellos que en esta región aislada el grano era más trascendencial aún que el oro y la plata, pero cada año ellos habían dejado el asunto de lado, sin duda sintiendo la necesidad en este nuevo país en desarrollo de cualquier dinero que pudiera conseguir por la venta de excedentes de grano y otros productos. A fines de septiembre de 1876, el presidente Young envió por la señora Emmeline B. Wells para que viniera a su oficina, ya que él tenía algo de importancia para tratar con ella. Cuando ella llegó, le dijo que deseaba que las mujeres de Sion reunieran y almacenaran grano para los tiempos de necesidad o hambre, y que él deseaba que ella se involucrara en el movimiento. Él le habló de sequía, fracaso de las cosechas y las cuotas a menudo eran tomadas por los saltamontes, y enfatizó el hecho de que el trigo debía ser mantenido como una reserva y constante protección. La hermana Wells fue la editora asociada de la Woman Exponent, y ella escribió una serie de artículos para convencer a las mujeres de la iglesia para que ayudaran en la colección del trigo para almacenamiento. Las mujeres en todas partes cooperaron con gran esfuerzo. La hermana Wells llegó a ser la 5ª presidenta general de la Sociedad Socorro, y ella consideró su asignación para guiar a las hermanas en el almacenamiento de trigo como una de las más importantes tareas en su vida. Durante 1877, las mujeres de la iglesia fueron responsables de la recolección de 10.465 bucheles de trigo. Para el fin de año, ellas ya habían reunido más de 25.000 bucheles para ser almacenados.
Tan solo 3 años después del inicio de la gran tarea de la recolección del trigo, fue cuando llegó don Pedro a Salt Lake City. De allí su mención de este hecho relacionado con las bodegas y el almacenamiento de grano. Luego don Pedro en su relato pasa a mencionar los edificios que visitamos por primera vez en 1986, como la Casa del León, lo que hoy día se es convertida en un restaurante y donde en más de una ocasión fuimos a comer, y también a la Casa de la Colmena, o Beehive House, lo que hoy día es un museo que refleja la vida en ese hermoso hogar, el cual visitamos y donde también nos asombramos, dice Rodolfo. Además, don Pedro Señarto indica: también existen otros extensos edificios de lo alto como el de León, de la Abeja, etc., donde Brigham Young guardaba sus 20 o más mujeres y donde aún viven algunas de sus viudas y familias, y al lado hay una hermosa casa quinta, Amelia Palace, que la regaló a su esposa favorita. En el otro local, al frente de una preciosa capilla o templo de piedra tallada con varias torres y capacidad para 4.000 personas, al interior es bonito y entre sus numerosas pinturas se ven 6 grandes cuadros de los cuales ya han construido en otros pueblos del interior. The Garden House, también conocida como Amelia Palace, fue considerada como una de las más hermosas entre Chicago y Costa Oeste. La tuvo en sus comienzos cuando, en los últimos años de vida, Brigham Young, presidente de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, percibió la necesidad de un lugar donde él pudiera recibir visitantes oficiales y atender a los dignatarios que viajaban grandes distancias para verlo. Él seleccionó un sitio en la esquina directamente al sur de la Casa de la Colmena y comenzó su construcción en 1873. Ha sido señalado que una de las motivaciones que llevaron a don Pedro del Río Señarto al Lago Salado fue la práctica de la poligamia entre sus habitantes, dando testimonio de ese interés al párrafo anterior, en el cual también se describe otro edificio importante que se encuentra en la manzana del templo en la ciudad del Lago Salado, como lo es el Assembly Hall. Aquí vemos una foto del autor, que es Rodolfo Acevedo, en el Assembly Hall y el monumento a la gaviota. Don Pedro confunde el Assembly Hall con un templo, pero en realidad este era un centro de reuniones. El templo verdadero, el que hoy se conoce como en todo el mundo, el templo del Lago Salado, y que constituye un verdadero símbolo del mormonismo, estaba en sus etapas finales de construcción, tal como lo refleja esta fotografía que data en el año 1893, tomada 13 años después de la visita de don Pedro. Don Pedro indica: confieso que visité este templo, el Assembly Hall, lleno de curiosidad, y tan pronto como vi entrar a los fieles me confundí con ellos. Fue llenándose hasta contener una concurrencia enorme. Mientras tanto tuve una ocasión de observar y conversar con algunos tipos que me llamaron la atención. Por último tomé un excelente asiento cerca de las altas dignidades donde vi y oí todo. Principié la ceremonia a la 1 de la tarde y concluyó a las 4. Esta numerosa concurrencia se componía, como es natural, de los principales vecinos y de lujosas señoras con ricas toilets y de gente llana, pero también decentemente vestida. Lo que más me sorprendió fue no hallar en la mayor parte de los semblantes el aire o expresión de hipocresía que esperaba, sino convicción y fe. Es verdad que en la gente más baja noté mucha variedad de tipos y nacionalidades, y una buena parte de fisonomía y expresiones estúpidas. La atención, orden y silencio que reinó fue admirable. A cada lado del órgano había algunos violines y otros instrumentos que formaban la orquesta y 30 niñas jóvenes y otros tantos hombres que cantaban los sagrados himnos, siendo el conjunto bastante agradable. Luego don Pedro pasa a describir la reunión misma al cual asistió y a las autoridades presentes, mencionando al presidente John Taylor y a su consejero Elder George Q. Cannon. También señala la participación de los presentes de la Santa Cena, con la cual renuevan los santos cada domingo los convenios que hicieron al bautizarse en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Don Señarto indica: en la primera plataforma estaban el presidente Taylor y 2 de los santos más venerables. En la segunda 6 obispos, todos ancianos de barba larga y blanca. En la tercera otros 6 obispos de menos de edad. En la cuarta o piso los 6 más jóvenes y el resto del clero sentado al frente de una larga mesa. Sobre esta había una línea de 12 vasos, 6 grandes jarros y 6 canastos, todos de plata hermosamente cincelada, y al lado 2 grandes candelabros de plaqué. Primero entonaron himnos y enseguida el presidente recitó una oración, a la que los obispos contestaron amén. Después de 6 de más abajo cortaron pan fresco en pequeños trozos, llenaron los canastos y los pasaron a los fieles, de los cuales todos participaron, y se llenaron los vasos de agua.
bebiendo cada uno un sorbo. Cuando llegó mi turno lo pasé a los vecinos porque no parecía propio tomar yo nada. Me miraron con extrañeza, pero nada dijeron. Un obispo tomó la palabra para decir que venía a darse cuenta a sus hermanos y hermanas de la comisión que le había encomendado hacía 2 años para convertir y traer prosélitos de todo el mundo a la ciudad santa. Se extendió mucho dando datos interesantes sobre los trabajos de propaganda de los 300 misioneros que tienen repartido con este objeto. Enseguida, después de varios himnos, tomó la palabra uno de los santos, el reverendo Cannon, que se hallaba al lado del presidente. Hombre vigoroso aún, de buena presencia, expresándose por más de 1 hora con palabras fácil, convencida y elocuente. Ha sido elegido este año por Utah para ser el Senado de Estados Unidos. Se extendió sobre las escrituras, las revelaciones de Smith, los milagros, la fe, etc. Sin duda, para quienes visitan la ciudad del Lago Salado, la atracción principal lo constituye el famoso templo del Lago Salado, el cual, aun cuando por aquellos días no estaba terminado, no dejó de impresionar a nuestro chileno viajero. Señartu dice, el gran templo de Sion no está aún terminado, es más grande e imponente, de sólido granito vetado con negro, y hace 27 años que se construye y costará $10 millones. Había centenares de artesanos cantando piedra y ocupados en levantar las torres. En una de las entradas se lee la inscripción Holiness to the Lord of the Latter-day Saints, y en la otra Alpha and Omega. Hasta nuestros días nos deja llamar la atención del viajero otro singular edificio que se encuentra al lado del templo del Lago Salado y que se llama el Tabernáculo, pero dejemos que sea don Pedro quien nos lo describa, el cual dice: de los templos ya terminados encontramos uno muy interesante, el gran tabernáculo, de forma muy original y rara, como de un medio huevo invertido, descansando sobre 46 pilastras de piedra, dejando entre estos enormes puertas para la ventilación y escape en caso de incendio. El interior, con capacidad para 15.000 personas, tiene la misma forma, pero ninguna columna. El piso está ocupado por bancos de madera y una amplia galería alrededor. Por efecto de su forma y falta de columnas en propiedad acústica son sorprendentes, tanto en esto que se dejó caer un alfiler sobre una mesa de madera en un extremo del salón, sintiéndose casi imperceptible el ruido en el otro. Al frente tiene un órgano monstruo y de ricas voces trabajando por ellos mismos, y en el fondo pintados un gran ojo y una colmena. Al lado del órgano, el local para la orquesta, más abajo 3 plataformas seguidas por las distintas categorías y el nivel del piso en una larga mesa con el fin ya citado en la otra de que me ocupé antes. El hecho que don Pedro del Río haya asistido a las reuniones dominicales de la iglesia queda claramente el manifiesto en el siguiente comentario, donde además señala una breve conversación y una descripción del presidente John Taylor, quien era el profeta en aquella época. Don Pedro Señartu indica: conseguí visitar una escuela dominical, el Sunday School, donde me recibieron muy bien y tuve una agradable conversación con el profesor, que me proporcionó datos y varios libros, cuadernos y cartillas. Muy interesante me pareció un gran almacén llamado Coppery Store, donde se hacen sus compras los mormones, pues casi todos tienen acciones y se dividen en las utilidades. Hablaba con el superintendente y le pedía detalles cuando entró el presidente mormón Taylor, con quien charlé largo, contestándole preguntas sobre mi país. Es un caballero amable, bastante anciano, de pelo y barba blanca, y llevaba una larga capa española, la única que he visto desde que salí de Chile. Es fácil abordar a estos magnates mormones, pues son atentos y condescendientes con los extranjeros. Con respecto al edificio Coppery Store, que llamó la atención a don Pedro, este formaba parte integrante de un sistema económico instituido por el presidente Brigham Young para los santos. En 1868, el presidente Young estableció un sistema económico conocido como Zion Cooperative Mercantile Institution. El propósito del ZCMI, como fue popularmente conocido, fue llevar bienes al territorio, venderlos lo más barato que pudieran ser vendidos y dejar que los beneficios se dividieran con la gente finalmente. Además, los directores se les dio poder para fijar precios al detalle, estándares, y estos serían cargados a todos los cooperating concerns. Tales precios serían razonables y los mismos tendrían la satisfacción y beneficio tanto de los comerciantes como de la gente en general. Los propósitos de los precios al detalle uniforme no fueron para prevenir competencia de precios, sino para contener los precios exorbitantes. La primera de tal lista de precios fue adoptada en el invierno de 1869 con el entendimiento que al superintendente del ZCMI le será permitido cambiarlo de acuerdo a las circunstancias.
ZCMI eventualmente tuvo sus propias fábricas de botas, zapatos, overoles, chaquetas y chalecos, camisas, camisetas y ropa interior de hombre. Dentro de las 6 semanas de la apertura de instituciones en Lake City, 81 negocios cooperativos a través del territorio estaban en operación. Estas tiendas manejaron casi todos los negocios de los santos de los últimos días. En esta imagen vemos una escena doméstica de la mujer mormona publicada en el libro de Don Pedro del Río Señarto. Me dirigí al Women's Exponent, diario publicado por mujeres mormonas, donde me recibieron en su despacho u oficina 2 señoras, una de las 6 esposas del primer santo, Mr. Wells. Sería muy largo referir nuestra conversación, pero recuerdo que diciéndole yo que realmente me extrañaba que las esposas se vinieran con la poligamia, me contestó con admirable franqueza: confieso que es un sacrificio inmenso para nosotras, pero lo hacemos con buena voluntad para cumplir con lo ordenado por Dios o nuestro profeta Smith. A propósito de esto, me contaba un compañero de viaje, después de haber sido invitado a comer con una familia mormona muy respetable, que se componía del caballero, 4 esposas, 15 hijos de ambos sexos, de los cuales habían 2 niñas muy lindas que había notado con sorpresa en el hogar, no solamente cultura, sino también armonía. Don Pedro indica ya lo último: el Gran Lago Salado es hermosísimo, tiene 75 millas de largo y 30 de ancho. Se vacían en él muchos ríos, pero no tienen salida, se halla más de 4.000 pies sobre el nivel del mar. El agua es tan salada y pesada que se nada con medio cuerpo de fuera, su sabor es pésimo. Un adiós a la ciudad del lago salado. Nunca olvidaré la puesta del sol de aquí que presencié. Ocultarse en el inmenso lago, dejando reflejos espléndidos, y del otro lado, tras la nevada cordillera, aparecía la luna en toda su magnificencia y grandeza. Fue por Ogden que Don Pedro del Río se aproximó a la ciudad del lago Salado y en el territorio de Utah en tren exactamente 116 años antes de que mi esposa Soledad y yo lo hiciéramos por avión. Fue nuestra primera visita a esta ciudad antes de leer su mención en el libro Don Pedro del Río Señarto, el cual pude consultar algunos años después en la Biblioteca Nacional de Chile. Y cuando en el mes de octubre de 1986 me paré frente al templo de Ogden, pensé en mi primer compañero de misión en Chile, el elder David Langford, quien solo sabía que había regresado a Ogden al terminar la misión de 1974. El primer pueblo que pasamos fue Corín, el segundo pueblo de importancia en territorio de Utah, de mormón, con un buen templo perteneciente a esta secta, y tiene vistas por las muchas y excelentes minas que hay en el interior en Idaho y Montana. Apenas habíamos dejado a nuestras espaldas el lago Salado, llegamos al promontorio, sitio agreste donde se unieron las 2 grandes líneas de San Francisco y Nueva York, cuyos últimos durmientes fueron remanchados con clavos de plata y oro macizo en medio de un regocijo que comprende. Finalmente, Don Pedro del Río muere en mayo de 1918. Interesante saber toda su experiencia, su trayectoria, sus impresiones, sus descripciones sobre el lago Salado, su relación con el presidente Taylor y de lo que le llamaba la atención de toda la cultura de la Iglesia de Jesucristo de aquella época, el cual describe muy bien y de forma muy correcta. Esto quería compartir con ustedes, espero que le haya sido de su agrado. Fue un poco más largo este video de lo normal, pero quise exponer este escrito que hizo mi padre en su minuto, ya que fue un reflejo de cuando él viajó a Estados Unidos y después, al estudiar en la Biblioteca Nacional, leer de Don Pedro del Río Señarto, darse cuenta que también estuvo ahí hace 116 años atrás, un chileno con los mormones. Le llenó de gozo a mi padre. Quiero compartir esto, espero que lo hayan disfrutado, que tengan un lindo día y hasta pronto.